Una de sus dudas ha sido trabajar con curvas de nivel. Recuerda que una curva de nivel se obtiene a través de haber hecho un corte a una superficie S. Acuérdate que esta superficie S está dada por una función que depende de dos variables. Cuando nosotros cortamos a esta superficie con un plano, vamos a llamarle Z, entonces se nos forma algo que conocemos como una traza. Y cuando nosotros proyectamos esa traza sobre el plano XY, nos da una curva de nivel. Este plano lo hicimos a una altura Z, vamos a llamar Z1. Y entonces la traza que formamos al proyectarla sobre el plano XY nos da una curva de nivel Z1. Si hiciéramos otro corte con otro plano, ahora a una altura Z2, pues entonces se nos formaría aquí otra traza. Que al proyectarla sobre el plano XY nos da una curva de nivel, pero ahora llamada Z2 porque está a otra altura hecho el corte. Y entonces, analíticamente, ¿cómo podemos determinar estas curvas de nivel? Si revisas tus notas, vas a ver que la característica esencial es que tu función f de x, y la igualas a una constante. ¿Qué es eso? Bueno, pues no es otra cosa más que tienes a la sábana, tu superficie S dada por f de x, y la cortas con un plano Z1, nada más que como es un plano, pues evidentemente que esta altura nunca cambia, es constante. Cuando tú cortas a la superficie con el plano a una cierta altura, eso matemáticamente es lo que estás haciendo aquí. Estás cortando a tu sábana a una cierta altura que es constante siempre, puesto que es un plano. Entonces, en este momento, lo que tú estás haciendo es encontrar una traza. Evidentemente que la forma de la traza que tengas aquí es exactamente la misma forma que tengas en el plano XY. Si aquí tienes una elipse, aquí tendrás una elipse. Si aquí tienes una circunferencia, aquí tendrás circunferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay que recordar que el campo escalar sucede en R3, mientras que la traza y la curva de nivel suceden en R2. Por eso, mientras aquí puedes tener un paraboloide, una esfera, etcétera, etcétera, aquí puedes tener lo que sea, una circunferencia, una parábola,
una elipse, una recta, cualquiera de los lugares geométricos que tú revisaste en geometría analítica. Entonces, el paso clave para encontrar una curva de nivel es precisamente igualar la sábana con el plano, es decir, encontrar una traza, es decir, encontrar la ecuación de una curva de nivel. Podemos hacer un ejercicio. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir que pongamos una función que depende de dos variables, por ejemplo esta. ¿Cuál es el primer paso para encontrar las curvas de nivel? Igualar esta expresión a una constante. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy cortando a la superficie con un plano a una cierta altura. Lo que sigue es pura álgebra. Necesitamos llegar a una expresión que me permita discutir cada uno de estos lugares geométricos de una forma sencilla. Entonces debes de recordar cómo se discuten cada uno de estos lugares geométricos. Etcétera, etcétera, etcétera. Porque toda el álgebra que siga ahorita, pues va a ser tendiente a llegar a alguna de esas expresiones para poder discutir esas curvas de nivel. Entonces, lo primero que hacemos ahorita es que este denominador me estorba. También está este radical que estorba para llegar a alguna de estas formas. Entonces, lo primero que hago es voltear esta expresión. Elevo al cuadrado para quitar ese radical. Obviamente, como yo elevé del lado izquierdo al cuadrado, pues también elevo el lado derecho al cuadrado. Quito ese 100 que me estorba. Y despejo. Entonces, a la expresión a la que llego es esta. ¿Por qué me conviene dejar la expresión así? Bueno, pues porque si te fijas, va a coincidir con alguna de estas que tenemos por aquí. Esta curva, las curvas de nivel para esta función f que depende de dos variables van a ser circunferencias. ¿Por qué? Pues porque yo estoy viendo que mi expresión final es de la forma x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado. Todo esto que tú tienes aquí es el radio de una circunferencia con centro en 0, 0. Y entonces las curvas de nivel son circunferencias con centro en 0, 0 y radio raíz de 36 menos 100 sobre c cuadrado. Entonces, en realidad, cuando tú hagas estas curvas de nivel en el plano XY,
vas a tener circunferencias concéntricas. ¿De qué depende cada una de estas circunferencias? Bueno, del valor que le vayas dando a C. ¿Qué es C? La altura donde estás haciendo el corte de tu superficie con un plano. Por ejemplo, ¿qué pasa si la C vale 2? Si la C vale 2, entonces tenemos una circunferencia que tiene de radio esto es 11. Entonces tú tienes una curva de nivel que es una circunferencia con centro en 0, 0 y radio raíz de 11. Y entonces la forma matemática para expresar estas curvas de nivel, cualquiera de estas es una curva de nivel, que suceden a diferentes cortes. Etcétera, etcétera. Entonces, como suceden en R2, fíjate que aquí estamos en R2. Como suceden en R2, entonces todos esos lugares geométricos pues son parejas ordenadas, tales que la x al cuadrado más la y cuadrada sea igual a 11 y la x y la y son reales. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si la C vale 5? ¿Qué pasa si la C vale 5? Pues entonces aquí vamos a tener ahora una circunferencia, pero de radio, esto es 4. Vamos a tener circunferencias con centro en 0, 0, una circunferencia con centro en 0, 0 y raíz de 32 como radio.